oh Jehová. Aviva tu obra, oh Jehová. Aviva tu obra, oh Jehová. Aviva tu obra en el medio de los tiempos. Hazla conocer, hazla conocer, hazla conocer, oh Jehová. Aviva tu obra, oh Jehová. Aviva tu obra, oh Jehová. Aviva tu obra en el medio de los tiempos. Hazla conocer, hazla conocer, hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra, oh Jehová. Aviva tu obra, oh Jehová. Aviva tu obra en el medio de los tiempos. Hazla conocer, hazla conocer, hazla conocer. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes que salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes que salían de sus manos. Únete más, y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más, y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Buenos días, Janet. Buenos días, Rubén. Un gozo, una alegría que estén allí, y también todos los hermanos que van a estar integrando, ¿verdad? Este programa, Arregla tu vida con Dios. Hoy ya estamos en el programa 689. Haciendo un repaso, amados hermanos, cuando vino el COVID, estaba allí la gente muy asustada, tenía mucho miedo. Y bueno, hasta se peleaban unos al otro porque uno estaba tapado la boca, el otro no tenía tapada la boca. Y bueno, eso que hizo el enemigo, ¿verdad? A veces trajo discordia hasta en la familia. Y hermanos, ahí Dios puso en mi corazón hacer este programa. Arregla tu vida con Dios, ¿verdad? Y ya llevamos 689 programas. Y lo hicimos para llegar a fin de año, me acuerdo, ¿verdad? Y pasó un año, pasó 2, y acá estamos con el programa Arregla tu vida con Dios. Un pastor muy amigo, un pastor sin celos, sin ira, un pastor amigo, me dice: vos estás loco. Pastor, usted está loco. Y yo le digo: ¿pero por qué, hermano? ¿Cómo va a ser un programa a las 5 de la mañana? ¿Quién lo va a ver? Me decía. Y yo me reía y le decía: mirá, Mauricio, si Dios puso esto en mi corazón, yo tengo que hacerlo.
¿verdad? Sí, pastor, pero es una locura. Mira si yo me voy a levantar a esta hora para hacer el programa. Y pasaron como un año, amados hermanos, pasó como un año, y lo traje a predicar acá, y allá afuera me decía, bendita locura que te dio el Señor, me decía, porque la verdad que uno mira el horario nuestro, pero en otros países tienen otros horarios. Y dice, ¿cómo entran los hermanos de otros países? Y bueno, abrazamos así con el hermano porque es un hermano que quiere que uno avance, ¿verdad? Un hermano que quiere que la obra de Dios avance como quiero yo, ¿verdad? Y esa unidad para salir todos adelante como cuerpo de Cristo. Y bueno, y acá estamos con el programa 689, con esta bendita locura, ¿verdad?, de predicar a las 5:30 de la mañana. Hermano, para mí es un gozo, es una alegría estar aquí, ¿verdad? Estar aquí es un gozo y una alegría. Estar junto a ustedes. A veces estoy cansado, no se lo niego. Ayer fue un día, hermanos, comimos a las 9 de la noche. Comimos a las 9 de la noche. Estábamos haciendo la comida, hermanos, una llamada urgente a ir a ver a una hermana. Y bueno, nos llevó unas cuantas horas. Pero feliz de poder servir a nuestros hermanos, ¿verdad? Después la sierva estaba invitada a ir a predicar allá a las asambleas de Dios, a predicar y a cantar, hermanos, una reunión de damas. Y bueno, aquello fue a ir a buscar a la nieta a la escuela, a traerla, corriendo para todos lados, pero un día de gozo, hermano, de gozo porque cuando podemos servir al reino de Dios, cuando podemos servir a nuestros hermanos, aún de otras iglesias, ¿verdad? Porque a donde fuimos ayer, que nos llamaron urgente, eran hermanos de otra iglesia. Y qué lindo, hermano, cuando uno va de corazón, no pasa cartajadas, ¿verdad? Y va y sirve a Dios. Tenemos que correr esta carrera legítimamente, dice la palabra. Y bueno, ya les digo, ayer fue un día tremendo, pero siempre en las cosas del Señor, ¿verdad? Y a veces uno, hermano, se encuentra cansado. No se lo voy a negar. Pero ustedes saben que suena el teléfono con la hora y lo primero que pienso es en ustedes. La fidelidad que tienen ustedes para estar escuchando el programa. Y cómo yo me voy a quedar en la cama durmiendo. Entonces, ustedes mismos me están haciendo consagrar a mí. Y aquí juntos estamos llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Y juntos vamos a crecer. Entonces, yo cuando digo, me voy a quedar un rato más, lo primero que pienso es en ustedes. Digo, no, si ellos están ahí atrás, están escuchando el mensaje, se levantan, ¿verdad? Unos para ir a trabajar, pero escuchan el mensaje. Y entonces, esto nos ayuda, tanto a ustedes como a mí, a consagrarnos. Si en lo poquito le somos fiel a Dios, en lo mucho nos pondrá, ¿verdad? Y sé que es un sacrificio para ustedes también. Pero qué hermoso es, hermano, que juntos hagamos ese sacrificio para crecer en el camino de Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y bueno, damos gracias a Dios, hermano, sí, por la palabra. Venimos hablando hace 2 semanas del amor. Y cada vez que me meto más en este programa del amor, ¿verdad? Encuentro cada cosa y digo, ay, Señor, si tendrás que cambiarnos, si tendrás que tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos va llevando el Señor a pulir nuestra alma, a pulir nuestra mente, nuestro espíritu y a sujetar, ¿verdad?, este cuerpo adámico, a sujetarlo en la palabra de Dios. Porque nuestro cuerpo siempre va a tirar
hacia la tierra, mientras que el espíritu tira hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Y hay una disputa, hay una pelea dentro nuestro, entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿verdad? Y a quien le demos más de comer es el que va a ganar, ¿verdad? Es como un ring donde hay dos boxeadores. El que se practica más, ¿verdad? Pasa más horas practicando. Cuando sube al cuadrilátero, hermano, ese es el que va a ganar, porque practicó, ¿verdad? Y en nosotros pasa exactamente igual. Hay una pelea entre el alma, entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu está puesto en nosotros, no el Espíritu Santo, el espíritu nuestro. El espíritu nuestro está puesto para tener comunión con Dios, ¿verdad? El espíritu tiene dos palabras, nada más. Sí a Dios y no al pecado. Muchos dicen la voz de la conciencia. No, esa es la voz de tu espíritu. Esa es la voz de tu espíritu. Sí a Dios y no al pecado. Y la carne tiene una sola voz. Pecado, 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 pecado. Hermano. Y por eso, cuanto más comemos palabras de Dios, más estamos alimentando a nuestro espíritu. Entonces, hermano, mire, le voy a hablar de este secreto. Secreto espiritual. Cuando vos tenés fortalecido tu espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo, tu espíritu se fortalece a través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través del ayuno, ¿verdad? Entonces, cuando tu carne, tu cuerpo, ¿verdad?, quiere pecar, tu espíritu le habla a tu alma obedece y le dice no a la carne. Este es el proceso, alma, cuerpo y espíritu. Cuando estamos fortalecidos en la palabra, ¿verdad?, el espíritu le dice no al pecado, de la concupiscencia a nuestra carne, le dice no, y el alma obedece a quien tú le des más de comer. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Si tú no te metes en las escrituras, si no, tú no te metes a orar y a clamar, cuando tu cuerpo quiere pecado, el alma no obedece al espíritu, obedece al cuerpo. A quien le des más de comer es el que va a vencer. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios va a tu espíritu. Mientras estás escuchando palabra, mientras estás leyendo la Biblia, tu espíritu se va fortaleciendo. Entonces, ¿cuál es el más mal que tenemos? La lengua. La lengua dice que inflama la creación y sale del mismo infierno, ¿verdad?, para que nosotros le demos lugar a la concupiscencia de la carne. La lengua es el miembro más chiquitito que tenemos, amados hermanos, pero inflama la rueda de la creación. Y dice la palabra de Dios que a los caballos se frena con la lengua, ¿verdad? Que un barco con un pequeño timón dirige todo el barco, ¿verdad? Ahora, ningún hombre, eso se dice de Santiago, la palabra de Dios, ningún hombre puede frenar la lengua, ningún hombre. Ahora, si estamos fortalecidos en el Señor, en su palabra frena nuestra lengua. Es lo único que puede frenar nuestra lengua. Por eso el mundo vive de enredos, chusmerío,
queriendo saber qué es lo que le pasa a fulano, a mengano, ¿verdad? Y empiezan a hablar y los oídos se empiezan a agrandar. Y ahí caemos en el pecado más asqueroso que hay sobre la tierra. El enredo, la chusmería, ¿verdad? Todo, ¿por qué? Por la lengua. Ahora, si nuestro espíritu está fortalecido, hermano, por eso David decía, Señor, pega mi lengua al paladar, ¿verdad? Si sabría David, hermano, que la lengua era el miembro más chiquito, pero inflama la rueda de la creación. Entonces, hermanos, Dios, en su infinita misericordia, ¿sí?, quiere que tu espíritu esté fortalecido, el hombre interior, fortalecido, mientras que el hombre exterior se va desvaneciendo, pero el hombre interior va creciendo. Entonces, así funciona el alma, el cuerpo y el espíritu. A quien le des más entrenamiento, a quien le des más comida, es el que va a vencer. Por eso vemos hoy, hermanos, la verdad, queda feo decirlo, pero es la verdad. Muchos hermanos, al no estar alimentados espiritualmente, vos los ves que andan como la onda del mar, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero, si vos le das el alimento a tu espíritu y a tu alma, vos siempre vas a andar en una línea recta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entender, a poder comprender que Dios nos ama tanto que Él quiere el conocimiento de Él sobre cada uno de nosotros. Muchas veces uno le pregunta, hermanos, cuando nos encontramos, hermanos, y yo le pregunto, porque sale la conversación, y yo le pregunto, ¿sabes cómo funciona el alma? No. Y tenés 20 años dentro de la iglesia y no sabes cómo funciona el alma. ¿No sabes cómo funciona tu espíritu? No, a mí nunca me lo enseñaron. Y es lo fundamental para un hijo de Dios. Si no tenés las bases espirituales, andás como la onda del mar. Por eso tenemos que enseñar, por eso tenemos que buscar, escudriñar. Como yo le digo al Señor, Señor, dame el pasto fresco para cada mañana. Para mí, primero para mí, después para ustedes. Dame el agua fresca. Me sumerjo en este río. Y tú tienes que hacer lo mismo. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció de falta de conocimiento. Y nosotros tenemos que ser astutos, ¿verdad? Tenemos que meternos en este río. Este río es el que nos va a dar la victoria, que es la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios con el Espíritu Santo. La Biblia dice, la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? Que si yo no busco la palabra orando, hermano, buscando el conocimiento de Dios, la revelación que trae el Espíritu Santo, si yo leo por leer como una historia, esa palabra me termina matando. Que fue lo que le pasó a los saduceos, a los fariseos. Conocían la palabra, pero no conocían la revelación de la palabra, ¿verdad? Por eso, la palabra va junto con el Espíritu Santo. Dice que nosotros debemos predicar la palabra y el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y en otro pasaje dice, cabalga sobre la palabra de verdad. Entonces, cuando oímos un predicador, lo que tiene que haber son versículos bíblicos, palabra de Dios, para nosotros poder crecer. Podemos tener mucho estudio, pero si no buscamos que el Espíritu Santo
¿sí?, nos revele las profundidades de la palabra, esta palabra mata, que es lo que le pasa a los religiosos, saduceos, fariseos, ¿verdad?, a los nicolaitas y toda aquella gente que integraban, ¿verdad?, el sacerdotismo allí cuando vino Jesús. La palabra los mató, porque no tenían la revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, la samaritana se presenta a Jesús allí en el estanque, allí en el pozo, y ella recibe la revelación cuando Jesús le habla, ¿verdad? Y así Pablo, Mateo, Zebedeo, Jacobo, Juan, Jesús pasaba, y ellos estaban pescando, y ellos estaban, y dicen, ven, sígueme. Dejaban todo y seguían al Señor, dejaban todo, porque era una palabra revelada al Espíritu, una palabra que salía por la boca de Jesús, ven, sígueme. ¿Se dan cuenta? Ustedes recibieron la misma palabra cuando el Espíritu Santo los llamó para entrar en la iglesia. La misma palabra, ven, sígueme. ¿Me explico? Entonces, hermanos, métanse en el río de Dios, métanse. A veces estamos cansados, a veces tenemos ganas de dormir, a veces nos quedamos un ratito más en la televisión o en el Facebook, ¿verdad? Pero tenemos que separar los tiempos. Los tiempos de buscar de Dios, los tiempos para estar en el Facebook, estar en la televisión, ¿verdad? Pero tenemos que separar los tiempos. Dediquemos más tiempo a la comida que nos lleva a la vida eterna y menos tiempo a la comida pasajera. Amén. Vamos a ir, hermanos, hablando siempre del amor. ¿Se acuerdan dónde empezamos? Empezamos en el Salmo 35, cuando David, ¿verdad?, amaba al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo amaba al enemigo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando el enemigo estaba enfermo, él se enlutaba como a madre? Miren esa palabra, se enlutaba como que había muerto la madre por un enemigo. ¿A qué altura tenemos que estar nosotros? Ay, hermano. Entonces arrancamos allí y paseamos hace 2 semanas que estamos paseando con el amor de Cristo para que quede impregnado en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Vamos a Efesios 5, el que pueda apuntar apunte, ¿verdad? Y después, en la tarde, en la noche, leen lo que estamos hablando. Dice, andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto parece una palabra como, ¿cómo vamos a ser nosotros imitadores de Dios? Pero Dios te quiere llevar a ese grado como era Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu? Llegar a esa estatura que tenía Pablo, ¿verdad? Imitadores de Dios. Ahora, nosotros sabemos que nunca vamos a ser como Dios, porque el primer fracaso que tuvo Satanás fue cuando se enalteció su corazón y se creyó Dios, y Dios lo tiró por tierra. Nosotros jamás vamos a ser dioses, jamás. La nueva era, la religión de la nueva era, te enseña que tú no precisas de tu papá, no precisas de tu mamá, no precisas de tu abuelo, no precisas de un vecino. Te hace autosuficiente, ¿verdad? Ese es el espíritu de la nueva era. Pero en el camino de Dios, nosotros tenemos que imitar a Dios. ¿Y cómo imitamos a Dios? Viviendo los mandamientos. Viviendo los mandamientos y poniéndolos por obra, ¿verdad? Y acá vuelve el comienzo otra vez del amor. Y andar en amor, como también Cristo nos amó, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Cuando nosotros llegamos a entender, amados hermanos, llegamos a entender las Escrituras y lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, amados hermanos, es maravilloso, ¿verdad? Aquí en Zacarías 3, dice que Josué, 3:3 de Zacarías, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarles esas vestiduras viles, y a él le dijo, mirad, he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Esto es maravilloso, hermano. En el mundo espiritual, todos ustedes, ¿verdad?, están vestidos de ropas de galas. Nosotros estamos acá yo estoy con este buzo, ustedes están como están allí, pero en el mundo espiritual, ¿verdad?, Janet, Tino, Rubén y todos los que vayan a entrar, hermano, estamos limpios de pecado, porque la sangre de Cristo nos limpió, nos justificó, ¿verdad? Y en el mundo espiritual, nosotros estamos vestidos de ropas de gala. No la vemos. Ahora, a veces Dios te permite. Yo me vi vestido de ropa de gala. Y entre las nubes, fue maravilloso. Ahí cambió toda mi vida, ¿verdad? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de galas. ¿Cómo vamos a defraudar a Dios, hermanos? Que tenemos una vestidura maravillosa, gloriosa, hermano. Pero miren lo que dice en 3:5 de Zacarías. Y después dijo, pongan mitra limpia, perfume. Nosotros en el mundo espiritual, hermano, nosotros tenemos un olor maravilloso, maravilloso en el mundo espiritual. Porque Dios nos vistió de gala y nos puso mitra limpia. Y miren lo que dice. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta qué maravilloso es esto? Que cuando tú te arrepientes y aceptas a Jesús, ¿verdad?, como tu Salvador, te arrepientes de tu pecado, en el momento que le pediste perdón a Dios, en un abrir y cerrar de ojos, vienen los ángeles y te visten de ropa de gala y ponen perfume sobre tu vida. Hermano, ¿cómo no vamos a amar a Dios? ¿Sí? Creo que no nombré a Tino. Tino está vestido de ropa de gala, con perfume, igual que todos nosotros. Ahora, ¿podemos defraudar a Dios? Fíjense, para que nosotros recibamos ese perfume y esa ropa de gala, Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario, masacrado, ¿verdad? Fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Y esa ofrenda de morir Jesús en la cruz y resucitar es el olor fragante de nuestro Señor Jesús delante del Padre. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que amar a nuestro Señor? Porque nosotros hoy estamos vestidos de gala sin haber pasado sufrimiento. El sufrimiento lo pasó Jesús. Pagó un alto precio por ti, Janet, Tino, Rubén, Martín, creo que está Martín ahora ahí. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cómo vamos a defraudar a Dios? Pecamos, fallamos, tenemos que inmediatamente a las rodillas. Ayer mi nieta me decía, abuelo, si uno falla, si uno peca, abuelito, tengo que ir a las rodillas. Claro, 6 años.
Tengo que ir a la rodilla, abuelo. Sí, pedí perdón inmediatamente. No deje pasar horas. Si vos sabés que hiciste pecado, si vos sabés que estás mal, ¿sí? No permitas que ese perfume se vaya, porque Dios no solamente nos está viendo, el Padre, en el cielo, sino que también está oliendo nuestro perfume. Nuestro perfume tiene que ser agradable. Pero ¿cuánto le costó a Jesús podernos vestir de ropa de gala y ponernos mitra limpia? Por eso tenemos que amar a Jesús, hermano. Por eso dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda por el pecado, ¿verdad? Y Cristo muriendo, siendo santo, 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 y resucitando, hizo esa ofrenda, ¿verdad? De olor fragante al Padre. Y por eso tú y yo somos salvos. No debemos amar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. No debemos decirle, el otro día hablamos con un hermano y yo dije papito. No, papá es papá, me dice, pero yo lo siento como un papito. Papito es una palabra cariñosa, ¿no? Y de ustedes tiene que salir la misma palabra, papito, ¿sí? Cuando tu hijo viene y te dice papito, ¡ay! Te desarmás todo, te desarmás. Y después viene el mangazo, pero te desarmás todo. Y que de tu corazón, papito, papito lindo. Gracias, papito. Gracias porque me vestiste con vestidura de gala. Gracias porque pusiste mitra limpia. Gracias porque hay una corona para mi vida. Tú preparaste una corona para mí. Es un papito amoroso. Te guarda, te cuida, te protege, provee. Es tu pastor. Es tu pastor. ¿Verdad? Por eso tenemos que amar a Jesús. Y las palabras más dulces, las palabras más cariñosas, ¿verdad? Tienen que salir hacia nuestro Padre Celestial. Hermano, Él es poder, ¿sí? Él es poder, pero también es amor. Y quiere que sus hijos lo amemos. Comprendan, hermano. Ahora viene lo duro. Ahora viene lo duro. Pero en el 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Escuchen esto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Se dan cuenta? Cuando vemos, hermanos, hombres delante que se compraron un avión y sacan fotos y ponen en internet, se compraron un yate, contradice lo que dice la palabra. Tú, si tienes dinero, gloria a Dios, ¿verdad? Pero tienes que agradar a Dios con tu vida. Y acá lo dice claro, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Amados hermanos, que Dios nos haga un corazón humilde, que Dios nos haga un corazón sencillo, ¿verdad? Conformes, como dice la palabra, con lo que tenés ahora. Conforme lo que tenés ahora. Jesús dijo en su palabra, no se llene vuestros corazones de glotonería, y más cuando aquel día se acerca. Si sabría Jesús que Satanás iba a poner shopping y cuánta cosa, ¿verdad? Para que tus ojos caigan en glotonería. ¿Cuántas veces compramos cosas? Las tenemos en casa, pero la glotonería. Tenés un celular que anda bien
y ya estás pensando en comprar el nuevo que salió. ¿Verdad? Seamos sencillos. Que Dios nos ayude. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. No podemos ni siquiera nombrar la avaricia. Y la inmundicia. No podemos. No podemos sentarnos a hablar cosas así. ¿Verdad? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Mi primer pastor, el pastor que nos enseñaba de una manera maravillosa. Y él nos decía, mirá, un vecino compró un auto nuevo y vos lo deseás. ¿Cómo me gustaría tener un auto como que tiene el vecino? O una moto. O el vecino se compró la casa y vos estás alquilando. ¿Cómo me gustaría comprar esta casa? Y él nos decía, todo eso está mal delante de los ojos de Dios. Todo eso está mal. Estás deseando lo que tiene el otro. Estás deseando lo que tiene el otro. Y nosotros no podemos desear lo que tiene fulano. No podemos desear eso. Nosotros, hermanos, tenemos que ir a las rodillas. Señor, tú sabes que necesito una casa. Si es tu voluntad que yo tenga una casa, Señor, haz como tú quieras. Pero si es tu voluntad, dame esa casa. Pero no desear la casa del vecino. No desear el auto. A ver si me comprenden lo que quiero decir. Señor, yo necesito un vehículo. Yo necesito un auto, Señor. ¿Me lo puedes dar? ¿Está en tus planes poder darme un auto? Pero nunca desear lo que tiene el vecino, o el familiar, o el hermano de la iglesia. Mira, hermano, yo trabajaba en una fábrica y los patrones iban a la iglesia. Y 2 por 3 me invitaban, y allá íbamos con la sierva. Entonces, el comentario en la fábrica era este, que cada vez que se compraban esas camionetas, parecían aviones. Cuando se compraban esas camionetas, eran los primeros en venir a la iglesia y ponerlo bien adelante de la puerta, para que vean, ¿y esta camioneta? ¿Y este tremendo auto de quién es? Después llegaban tarde, pero el día que compraban algo eran los primeros en llegar. Y la gente del mundo, los de las fábricas, me lo decían a mí. Y ustedes saben que tenían razón. Sabíamos que uno de los dueños se había comprado 7 camionetas para los hijos, la mujer. Y ahí aparecieron las camionetas. Cuando me invitó, yo llegué y lo primero que vi fue, ¡ay, Señor! Lo que dice la gente del mundo. Nosotros tenemos una nube de testigos que está mirando qué hacemos y dejamos de hacer. A nosotros parece que no nos están mirando, pero nos están mirando. Está mirando tu familia, está mirando tus compañeros de trabajo, está mirando los vecinos, todos están mirando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Humildemente, y ni siquiera podemos nombrar entre nosotros todo esto que a Dios no le agrada. Es lo que venimos leyendo, ¿verdad? Tenemos que ser santos. Santo significa apartado de todo lo que no le gusta a Dios. Eso significa santo, no santulones. Santulones es otra cosa. Santo significa apartado. Sé que a papá no le gusta esto y eso produce daño en mi vida. Bueno, Señor, ayúdame a dejar esto que tú tienes la razón.
¿Me entienden? Vuelvo a repetir. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Avaricia. ¿Se dan cuenta? Ni se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tú eres santa, tú eres santo, yo soy santo. Ni palabras deshonestas. Ni palabras deshonestas. Ni necedades. Ni truanerías. Escucha, ¿saben cuántas truanerías hay? ¿Cuántos? Ay, Dios mío. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, vuelve a repetir, que es idólatra. Un avaro es un idólatra. Mirá en qué altura de pecado está. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia. Vas a la iglesia, ¿verdad? Estás con tus hermanos, pero tenés todo eso en el corazón. Y cuando venga Cristo, aquel se fue y vos te quedaste. Ni avaricia se nombre entre vosotros, ni inmundicia, ¿verdad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿cómo Dios tiene que trabajar con nuestros corazones? Tiene que trabajar con nuestras vidas, hermanos, para ser humildes y sencillos. Y tenemos el maestro. Yo a veces no entiendo cómo el ser humano, ¿verdad?, se deja llevar por la concupiscencia de su carne, leyendo la palabra y queriendo fama, hermano, queriendo dinero de las cosas de Dios. ¿No entendés? ¿No entendés? Cuando Dios nos manda a ser humildes, ser sencillos, hermano. Si vemos al maestro, hermano, él se presentó ante los discípulos para tomar la Santa Cena, le lavó los pies, le lavó los pies a su discípulo. Anda todos aquellos que quieren fama y quieren dinero y tienen millones de dólares en los bancos. Estoy hablando de pastores. A ver si te van a lavar los pies. Ay, hermano. Te mandaron a una secretaria a lavarte los pies. Pero, hermano, Cristo, siendo Dios, se despojó de su gloria, vino como hombre y le lavó los pies a sus discípulos y a un traidor, a Judas. Y no solamente eso, que se los secó los pies. Se los secó. Y no dice, pero se le tiene que haber puesto, le sacó las sandalias y les puso las sandalias. El maestro, nuestro Señor Jesús, humilde, sencillo, ¿verdad? Y nosotros queremos fama, nosotros queremos dinero, y nosotros queremos avaricia. ¿Cómo leemos la Escritura? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que enseñamos? Tenemos que enseñar lo que dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Dios está donde está la prosperidad. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? Dios dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será todo por añadidura. ¿Verdad? Y si Dios quiere tener a una persona con la plata justa, lo va a tener. Y si Dios quiere que otra persona tenga plata, lo va a hacer.
Pero tanto uno como el otro son hijos de Dios comprados con el mismo precio, el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. ¿Entienden lo que quiero decir, hermanos? ¿Entiende que entre nosotros yo tengo que ver, hermanos, a Martincito que está allí mayor que yo? Y soy pastor. Lo repito todos los días para que nos entre en nuestro corazón. Yo tengo que ver a Rubén, tengo que ver a Tino, tengo que ver a Janet. Veo a alguien más que no sé quién es, está allí, puede haber más todavía, ¿verdad? Tenemos que vernos que el otro es superior a vos. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando venga Cristo, ¿qué le vamos a decir? Yo no lo sabía, pero yo no te mandé a escudriñar las Escrituras. Yo no te enseñé a que tenías que leer la palabra todos los días. Yo no he puesto que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Cómo no escudriñaste la palabra? ¿Cómo despreciaste el libro de la vida y no lo lees? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Qué engaño que hay hoy, que es la apostasía. Ante la venida de Jesús venía la apostasía. Por eso nosotros tenemos que estar agarrados a la palabra, no a los hombres. Lo que digan los hombres, escudriñar si está en la palabra. Hermano. Dios mío. Una mujer dice, envío los ángeles para que me traigan joya. Ay, hermano. La gente lo sigue. Envío los ángeles para que me envíe joya. Ay, hermano. Estamos viendo cada cosa, hermano. Cada cosa. Y la verdad que Dios tenga piedad y misericordia de todos ellos. De todos ellos. El Evangelio es otra cosa. Jesús lo demostró cuando caminó Él en la tierra. Primero, Juan el Bautista. ¿Verdad? Como Dios hizo que Juan el Bautista fuera para el desierto, comiera 2 clases de comida, se apartó totalmente y sirvió a Dios. Ahora, ese era un plan con Juan el Bautista. Solo Juan lo pudo hacer. Ahora, Dios tiene otro plan para nosotros. Y es que nosotros honremos su palabra, la pongamos por obra. Como digo, todos los días digo lo mismo. Juan 14, ¿verdad? El que me ama, guarda mi palabra. Y yo vendré a él y haré morada con él y él conmigo. La Biblia dice, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre. No podemos tener afán. No tenemos que tener afán, ¿verdad? Sino que el Señor se lleve nuestras cargas. Que el Señor cumpla, ¿verdad?, con los deseos que tenemos en el corazón, si hacemos la voluntad de Él. ¿Me explico? Por eso, hermano, que Dios nos ayude. Y otro día vamos a hablar del fornicario, ¿verdad? Esto está muy común dentro de las iglesias. Muy común, la fornicación y el adulterio. Pero acá habla del fornicario, ¿verdad? Hoy vemos cantidad, tanto mayores como jóvenes, fornicando y trabajando en la iglesia como obreros. Qué triste. No tienen temor de Dios. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta? Si no tiene derecho a entrar al reino, ¿pueden estar trabajando en las cosas de Dios? ¿No se tendrán que arrepentir y arreglar su situación? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Fuimos a predicar hace años a una iglesia en Montevideo. Hermanos, predico y cuando salgo a ministrar, estoy ministrando y me toca una señora, una muchacha, ya con unos años. Y cuando la estoy ministrando, el Señor me dice que le diga, arregla tu vida cuanto antes. Y se ve, porque ella habló conmigo, que también le dije que se metiera en ayuno y oración para arreglar los papeles. ¿Está? El pastor agarró a la sierva y dijo, pero qué secreto, Massino. ¿Cómo le va a decir eso a la sierva? Si la mejor obrera que yo tengo. Y María me contó, se enojó el pastor por lo que vos le dijiste. Allá él. Y no me invitó más a ir a predicar. Pasaron unos años. Y el pastor nos invita a ir a predicar. Allá fuimos. Y cuando llegamos, una mujer se cuelga del cuello mío. Y me daba gracias y gracias. Y a Mari lo mismo. Abrazaba a Mari y me abrazaba a mí. Digo, pero ¿de dónde nos conocés? Usted fue el que Dios usó para traer palabras sobre mi vida. Yo estaba en fornicación. Digo, ¿y el pastor lo sabía? Sí, lo sabía. Estaba en fornicación. Pero hice lo que el Espíritu Santo puso en su boca. Me metí en oración, en ayuno, pudimos arreglar todos los papeles y hoy estoy casada, decía, estoy casada gracias al Espíritu Santo. Pero el pastor se enojó conmigo, hermano, porque Dios me usó para que arreglara la vida. Si no arreglaba la vida, hermana, no podía ministrar en el altar. Hoy, personas en fornicación, los pastores dejan, hermano, todo contrario a lo que dice la palabra. Tenemos que tener amor, sí, pero tenemos que hablar la verdad. Porque la doctrina, ¿verdad? Hay que cumplirla. Entonces, tenemos que amar a aquella persona que está en fornicación, pero tenemos que decirle que tiene que arreglar su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces muchos dicen, no, cuando Dios quiera, va a arreglar el problema. No, yo tengo que dar el paso de fe. Yo en fornicación no puedo estar trabajando para Dios. Yo tengo que arreglar mi vida. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Y en adulterio más todavía. Es lo mismo. Es el mismo pecado. ¿Por qué es el mismo pecado? Porque estás pecando contra tu cuerpo. Miren, para terminar, vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 17 al 19. Miren lo que dice la palabra. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas cosas hay que hablarlas. Esto es amor. Hablar la verdad es amor, hermano.
¿Cómo sabrán la verdad si no hay quien les predique? No pasa nada, yo estoy en fornicación, no pasa nada. Dios me perdona. Pero los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que arreglar mi vida. Estoy en adulterio. Tengo que arreglar mi vida. Porque ni los fornicarios, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Viene lo que dice en Apocalipsis. Apocalipsis 21:8. O sea que no solamente lo está diciendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aunque Apocalipsis está dentro del Nuevo Testamento, pero también lo dice en la Revelación, ¿verdad? Dice así. Primero vamos a leer el 7. Estamos hablando Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas. Hay que vencer el pecado. Al que venciere, ahí hay una lucha, ahí hay un esfuerzo para cumplir con las cosas de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere, ¿verdad? Y hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo para vencer, hermano. No es como el tiempo de Israel, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Ahora miren lo que dice acá. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Primero, la muerte, amados hermanos. Primero es la muerte, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Pero la muerte segunda es la muerte de tu alma. Separación totalmente de Dios. Quiere decir que los justos heredarán el reino de los cielos, pero los injustos y no obedecieron la palabra van para el infierno. Ahora, ¿Dios quiere que vos vayas al infierno? No. Dios quiere que te arrepientes. Dios quiere que tú arregles su vida. ¿Comprenden? Hoy es el momento que nosotros debemos saber que tenemos que arreglar nuestras vidas con Dios. Y sé que no es muy agradable estar hablando de fornicación y adulterio, porque hoy abundan. Hoy es muy común que entren dentro de la iglesia, ¿verdad?, adúlteros y fornicarios. Y Dios los trajo. ¿Pero para qué los trae? Para cambiarlos, para que sean nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Comprenden? Uno como pastor tiene que recibir a los fornicarios, a los adúlteros, pero hay que decirle esto, tenés que solucionar el problema. Clama a Dios, pedile conocimiento a Dios, pedile sabiduría a Dios, y Dios te va a solucionar el problema como le arregló a esta muchacha, amados hermanos, que el pastor se enojó conmigo. ¿Se dan cuenta? Dios nos llevó para que esa muchacha fuera libre del pecado contra su carne, contra su cuerpo. Sin embargo, el pastor se enojó. Hermanos queridos, ahora somos grandes amigos. Ahora él cambió conmigo, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabrán si no hay quien les predique? Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender lo que es la iglesia. La iglesia somos tú y yo, y tenemos la cabeza que es santa, 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 que es Jesús. Y nosotros como cuerpo tenemos que ser santos, santos, santos. Ser santos porque yo soy santo. Es tremendo, hermano. Mire lo que dice acá. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Verdad? Camino a la perfección. El que es santo,
santifíquese más. El que es santo, santifíquese más. Y en Mateo 5 dice, ser santos porque yo soy santo. Una orden, ¿verdad? Pero hoy tenemos la gracia, hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, para que nos ayude a salir del pecado, para que nos ayude a salir de toda inmundicia, hermano. El Espíritu Santo le agrada cuando tú hablas con Él y le dices, Señor, tú sabes que a mí me gustan las mujeres. Señor, tú sabes que yo soy fornicario, que soy adúltero. No puedo engañarte. Pero Señor, saca todo esto en mi vida. Ayúdame, socórreme. Quiero tener un corazón limpio, un corazón puro. Quiero, Señor, entregar totalmente mi cuerpo a ti. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Nuestro Señor Jesús es amoroso. Por eso, hermanos, salgamos de toda contaminación, de toda avaricia. Salgamos de todo aquello porque Cristo viene. Y hermanos, viene y viene. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Hoy no va a estar ¿cómo se llama? El programa Camino al Padre. Nuestra hermana está con gripe, nuestra hermana Beatriz Silva. Así que para el jueves que viene estaremos con el programa Camino al Padre. Así que estén orando por nuestra hermana Beatriz, que los ama y los quiere. Y me decía ayer, yo no quiero faltar, Julio, no se haga problema. Arregle su salud. Amén. Así que estén orando por Beatriz Silva para que Dios la sane. Que Dios los bendiga y la paz de Dios sea con todos ustedes.